Vamos a seguir con la clase correspondiente a diseños de investigación de la materia de epidemiología clínica. Am, para motivos de la clase del día de hoy, vamos a resumir en específico este objetivo que viene en su programa de estudios, que es identificar los diferentes criterios que conforman los diseños para la realización de investigación clínica y las diferentes clasificaciones de acuerdo a algunos autores, sus ventajas y desventajas. Bueno, esta es una clase muy teórica, pero que les va a ayudar a identificar cuando hagan una evaluación de artículos, pues qué tipo de artículo están leyendo, ¿no? Porque finalmente el artículo corresponde a un diseño de estudio en específico, ¿no? Se pueden combinar y pueden existir combinaciones entre tipos de estudios, pero estos corresponden a diseños más complejos que para fines de esta clase pues no vamos a tocar. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver un repaso de los estudios descriptivos que pues van a tener una gran ventaja que son, entre comillas, fáciles de realizar. Y digo entre comillas fáciles porque pues llevan en sí una gran complejidad a veces, dependiendo de la pregunta. Los estudios analíticos que buscan hacer una comparación o una estimación o una asociación de riesgo, de probabilidades, etcétera. O sea, pero finalmente estos nos van a tratar de evaluar la exposición o el riesgo de una exposición asociada a un desenlace, ¿no? Y finalmente los estudios experimentales que se acordarán en la clase pasada, vimos que estos pues van a depender enteramente de la exposición o de la asignación a la intervención que esté dando el investigador. Entonces para esto pues hay que recordar un poco pues el concepto de epidemiología, que de acuerdo a este autor corresponde al estudio de la frecuencia, distribución y los determinantes de la enfermedad. Entonces, es una definición bastante amplia, pero que conlleva bastante implicaciones, sobre todo desde el punto de vista de investigación. Porque cuando hablamos per se de estudio, pues hablamos pues de el concepto de investigación. O sea, nosotros estudiamos medicina, estudiamos las ciencias básicas, etcétera, pero cuando nos preguntamos acerca de la frecuencia, en automático pues nos viene a la mente pues un conteo, ¿no? O sea, yo como tutor de ustedes pues puedo contar pues cuántos alumnos tengo, cuántos corresponden a hombres, cuántos corresponden a mujeres, y pues eso para fines prácticos implica una medición, ¿no? Entonces, la epidemiología, uno de sus componentes principales es medir algo, ¿no? Medir las cosas. La distribución, pues bueno, cómo me está representando mi medición, pues una evaluación dentro de algo ya conocido, ¿no? O sea, puedo yo decir que pues hay más hombres o hay más mujeres en el grupo, de acuerdo pues tal vez a la media general o al promedio general de acuerdo a la Facultad de Medicina, ¿no? Y algo que pues contesta la epidemiología es evaluar determinantes, ¿ok? O sea, ¿qué determinó que hayan estado en la carrera de medicina? Pues sus aspiraciones personales, sus aspiraciones académicas, ¿no? Finalmente, sus valores morales, etcétera, ¿no? Pero eso trasladado a el estudio de una enfermedad, pues se puede evaluar como factores de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, factores de riesgo asociados a cáncer, tabaquismo, exposiciones a contaminantes en el ambiente, podemos hablar de inclusive consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, podemos entonces hablar entonces de un determinante que entonces yo como clínico, como epidemiólogo, como tomador de decisión puedo modificar. Entonces, todo esto pues finalmente recae en el campo de la epidemiología, o sea, medir, comparar y evaluar. O sea, finalmente yo estoy teniendo un abordaje completo en el estudio de una enfermedad para entonces tratar de modificar su curso, ¿ok?
Entonces, vamos a hacer un ejemplo histórico de por qué la epidemiología es necesaria en el estudio de las enfermedades, ¿no? Ah, no sé si ustedes conozcan a este atractivo señor, Sean Connery, se los presento. Para mi opinión es uno de los mejores James Bond de la historia. Pero más allá de su capacidad para interpretar al personaje de Ian Fleming, pues el señor Bond tenía la particularidad de fumar en exceso. Y de hecho, si ustedes recuerdan alguna película de los años 60 o los años 70, pues verán que uno de los comunes denominadores es que pareciera que las personas fumaban como sinónimo de estatus social o sinónimo de clase, ¿no? Pues en la fotografía pueden ver al presidente John F. Kennedy de Estados Unidos pues sostener un habano. De hecho, el presidente decía que lo único que podía fumar eran habanos hechos en Cuba. Muy ad hoc al conflicto bélico que se desencadenó en esos tiempos, ¿no? Y hasta actores como el que se muestra en este esquema, pues promocionaban marcas de cigarrillos, ¿no? De hecho, pues había mucha publicidad al respecto en todos los medios, en cine, en eventos deportivos, inclusive en eventos familiares. Se veía al cigarrillo como algo pues inocuo, algo que pues no estaba asociado a ningún efecto lesivo. Vamos a ver más adelante que este ejemplo se replicó para un ejemplo moderno, pero eh, la epidemiología se encargó de evaluar la asociación que tuvo ya después con el cáncer de pulmón. Y esto se tradujo en que hubo muchos estudios que efectuaron una asociación con el hecho de fumar y el riesgo a desarrollar cáncer de pulmón y que se tradujo entonces en políticas para disminuir el consumo de tabaco, como el impuesto al tabaco, la prohibición del tabaco en espacios públicos, la limitación de consumir tabaco en menores de 18 años. Entonces, todas estas políticas de salud derivaron de el estudio y observación de fenómenos tan sencillos como lo fue el evaluar el tabaquismo y el riesgo a desarrollar una enfermedad, ¿no? Entonces, en los 1960 pues, se desconocía el efecto nocivo del tabaco en la salud. Ahora, esto es finalmente la aplicación que nosotros como clínicos a veces pues no vemos que hay detrás. O sea, que cada factor de riesgo que ya se conoce actualmente pues trajo per se una serie de estudios en la historia que derivaron en las actuales políticas de salud y evidencia que ya conocemos, ¿no? Entonces, dentro de la investigación clínica, eh, no sé si alguien se unió. Sí, ya. Dentro de la investigación clínica, pues tenemos a grosso modo dos tipos de diseños. Los diseños experimentales, que algunos autores lo consideran como el non plus ultra de la investigación clínica, en el cual pues yo como investigador o una serie de investigadores asignan una intervención a un sujeto o varios sujetos de estudio o a comunidades enteras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los ensayos clínicos y las intervenciones comunitarias? Pues principalmente radica en el tipo de intervención en específico que yo voy a aplicar a mi unidad de estudio. En el caso del ensayo clínico, pues radica en sujetos con características en específico, ¿ok? O sea, voy a pensar en mi sujeto que tiene menos de 65 años, que tiene un grado específico de enfermedad, que nunca desarrolló complicaciones, etcétera, ¿no? Mientras que una intervención comunitaria, pues trata de que las comunidades o la agrupación de individuos tengan características similares. Y esto, pues usualmente lo vuelve complicado per se, ¿no? Vamos a verlo más adelante, pero esto a grosso modo resume los diseños experimentales.
Ahora, en cuanto a los diseños observacionales, pues van a ser la panacea de la mayoría de los estudios en investigación hospitalaria, porque finalmente buscan hacer una observación o exploración de asociaciones, ¿ok? O sea, básicamente yo como investigador no asigno ninguna intervención, pero solamente me limito a observar o a medir mi fenómeno tal como lo dictamina la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es como a grosso modo los dos ramas de la investigación clínica. Esto pues, se resume a grosso modo por el esquema propuesto por Grims y colaboradores. Este es un estudio clásico publicado en Lancet. Ahorita lo vamos a detallar más a detalle, pero pues, a grosso modo los autores proponen esta clasificación. O sea, es como el resumen de toda la investigación clínica en general. Ustedes como investigadores asignan una exposición. Si en caso de que la respuesta es afirmativa, entonces se trata de estudios experimentales. Por lo tanto, ustedes se tienen que preguntar, ¿la intervención fue realizada de manera aleatoria o al azar? Y si el caso de que la respuesta fue afirmativa, pues se trata de un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Estudio clínico aleatorizado. Y en caso de que no, pues entonces el estudio se vuelve no aleatorizado. Esto es muy burdo, pero vamos a ver que esto a veces es muy difícil de identificar en un artículo. Pero bueno, como les dije, los estudios experimentales llegan a ser complicados, puede que se reserven a situaciones muy específicas y muchas veces no vamos a poder realizar intervenciones per se. Vamos a verlo con el caso del tabaquismo, ¿no? O sea que um, yo como investigador pues, no le puedo asignar que a un grupo fume y a otro grupo no. Entonces me voy a limitar a estudiar al tabaquismo como un fenómeno observacional. Entonces, si yo no asigné la intervención, entonces en automático se vuelve un estudio observacional. O sea, me limito nada más a ver, medir y evaluar la historia natural de la enfermedad como si yo no estuviera realizando ningún tipo de intervención per se. Ahora, si tiene un grupo de comparación mi estudio, entonces se va a clasificar como un estudio descriptivo, ¿ok? Vamos a ver más adelante qué se refiere como un estudio descriptivo y por qué también nos puede aportar buenos insights o buena información, pero tiene la particularidad de que yo no voy a per se diseñarlo como que tenga un grupo de contraste, ¿ok? O un grupo de comparación. Mientras que si tiene un grupo de comparación, yo lo voy a designar como un estudio analítico. Y estos estudios analíticos parten de la exposición, perdón, parten del desenlace. Si vamos a verlo más adelante, si yo parto de la exposición al desenlace, pues yo le voy a llamar estudio de corte. Si yo parto del desenlace al evento, a la exposición, perdón, entonces yo lo voy a llamar casos y controles. Y finalmente, si yo estoy midiendo el desenlace y la exposición al mismo tiempo, pues lo voy a llamar estudio transversal o cross-sectional. Esta es la misma gráfica que vimos en la lámina pasada, pero traducida al español. Básicamente, recalcar que si yo como investigador asigno una intervención y que esta es aleatoria, pues va a llevar como nombre ensayo aleatorizado y controlado. Y si no, pues yo le puedo llamar ensayo no aleatorizado. Existen variantes como los estudios cuasi experimentales, en las cuales yo no voy a estar asignando de manera aleatoria la intervención y pues tienen particularidades porque vamos a verlo más adelante que estos estudios se reservan para contextos muy específicos. Y finalmente los estudios observacionales que van a ser pues los que más vamos a ver en la literatura médica por el tipo de abordaje que a veces se toma. Entonces esto ya lo vimos y bueno, nada más recalcar que si los estudios observacionales tienen un grupo de comparación, pues yo los puedo llamar casos y controles o corte, y si no tienen un grupo de comparación, yo los puedo llamar estudios ecológicos, series de casos o de prevalencias o transversales. Este de transversal
o los estudios de tipo transversal pueden estar en ambos territorios. O sea, puede estar como un grupo de comparación y un grupo de sin comparación, dependiendo del tipo de pregunta. Pero quiero que se queden con esta idea de que los estudios de tipo transversal también pueden tener un grupo de comparación, ¿ok? Entonces, dejémoslo como en ambos territorios. Entonces, vamos a ver un poquito de los estudios descriptivos. Nada más quiero que se queden en mente este esquema. Este esquema nos va a ayudar a dar como pie en las siguientes diapositivas de hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces vamos a ver primero los estudios descriptivos, ¿va? Entonces, los estudios descriptivos los vamos a poder analizar dependiendo de la agrupación de medición en la cual yo estoy evaluando mi efecto, ¿no? O mi fenómeno a estudiar. Si mi exposición o si mi variable de efecto o si mi evento a estudiar está medido a nivel individual, es decir, que yo como investigador le voy a medir a Sofía, a Daniela, a Daniel, la exposición que yo hipotetizo. Entonces, a esto me refiero como un estudio descriptivo de tipo individual. Es decir, que la medición yo la estoy analizando individuo por individuo. Y estos estudios descriptivos se dividen a su vez en reporte de casos y a su vez serie de casos. ¿Cuál es la diferencia entre un reporte de caso y una serie de casos? Pues que el reporte de casos, pues básicamente es el reporte de un solo individuo. Uno o hasta a veces 5 individuos, ¿no? O sea, un individuo que desarrolle una variante muy rara de una enfermedad que yo quiero estudiar, ¿no? Y la serie de casos corresponde al estudio, pues de, pues tal vez 5 hasta 20 casos, ¿no? O sea, pocos individuos, pero que a su vez tengan características o enfermedades en particular que yo quisiera estudiar. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que así es como se empezó a estudiar el SARS-CoV-2 cuando se empezaron a reportar los primeros casos. O sea, primero se derivó en un reporte de caso que después alguien juntó en una serie de casos y finalmente pues pasamos a los estudios de tipo transversal, que estos usualmente buscan evaluar la prevalencia de una enfermedad dentro de una población, ¿no? O sea, ¿cuántos de mis sujetos evaluados, vamos a pensar una N de 100, o sea, de 100 sujetos evaluados, pues cuántos de estos desarrollaron mi enfermedad, ¿no? Y finalmente están los estudios de vigilancia epidemiológica, que buscan eh, mm, dar un seguimiento pues periódico al desarrollo de una enfermedad en específico, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el estatus en el que se encuentra la pandemia, pues hay muchos estudios que se encuentran realizándose para buscar si existen variantes epidemiológicas o variantes de riesgo que pudieran incrementar el número de casos. Ahora acuérdense, los estudios descriptivos a nivel individual buscan evaluar mediciones sujeto por sujeto, ¿ok? O sea, yo voy a evaluar dentro de mi reporte de casos, serie de casos, estudios de prevalencia, mediciones de un sujeto, dos sujetos, o sea, sujetos por sujetos, ¿no? Mientras que los estudios descriptivos de tipo poblacional, también llamados ecológicos, buscan hacer asociaciones por agrupaciones territoriales que pueden ser a nivel de país, municipios, condados, o sea, pero finalmente estos territorios o estos grupos de población ya están predefinidos, ¿no? Imagínense si yo quiero hacer un estudio que busque comparar las características que tienen todos los países de Latinoamérica para evaluar si alguno de ellos tiene mayor prevalencia de infarto, ¿no? Entonces yo voy a medir características de México, vamos a ponerle de Brasil, voy a medir características de Belice o de Chile, pero finalmente la medida de agrupación
es un territorio, una población o un conjunto de individuos ya específicos, ¿ok? Entonces, no se les olvide que nosotros estamos aquí, ¿ok? O sea, dentro de los estudios observacionales, si no tiene un grupo de comparación, se va a llamar estudio descriptivo. Y dentro de este estudio descriptivo, vimos que se puede agrupar por estudios descriptivos de tipo poblacional y de tipo individual, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Ahora, vamos a pasar a la otra parte de la ramita. La otra parte de la ramita, que es esta, la de los estudios analíticos, dependiendo del tipo de dirección. Aquí yo les dije que los estudios transversales, o sea, estos, pueden ser un tipo de estudio que pertenezca a los estudios tipo analítico, pero también puede pertenecer a los estudios tipo descriptivos, ¿ok? Pero finalmente los dos estudios que van a pertenecer sí o sí a un tipo analítico es los estudios de tipo corte y los tipos de estudio de casos y controles. Entonces, los estudios analíticos hay de dos tipos, casos y controles y de corte. Um, que para fines prácticos las cortes corresponden a estudios que van a confirmar o a evaluar incidencia de enfermedad. Y vamos a ver que dentro de las cortes existen estudios de corte tipo retrospectivo, prospectivo y ambispectivo. Perdón. No se asusten, esta es la clasificación general. Vamos a verlo más a detalle conforme pasen las diapositivas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con uno de mis favoritos, que son los estudios ecológicos. Eh, Vamos a preguntarle para manera de continuar con las participaciones. Se encontrará por ahí Hugo. Sí, Ok. Dentro de los estudios ecológicos, Hugo, ahorita que comentamos, vimos que estos corresponden a estudios de tipo poblacional, pero ¿por qué se denominan estudios de tipo poblacional a los estudios ecológicos? porque estudia, bueno, intentan como hacer asociaciones en agrupaciones, ¿no? Como por comunidades o países. Exacto, ¿no? O sea, finalmente por poblaciones ya designadas, ¿no? Entonces, esta es una pregunta fundamental dentro de la parte de metodología de investigación. Si tú mides algo dentro de un país, comunidad, esto es una pregunta de sí, ¿no? Y me tienes que contestar por qué, ¿no? Si tú mides algo en un país, comunidad, municipio, región, etcétera, ¿tú crees que esa medición pueda extrapolarse a un- una conclusión a nivel individual, a una conclusión dentro de un individuo per se? Yo creo que no, porque, pues, para empezar, se tendría que hacer como las mediciones de manera individual para ser específicos, porque si no, o sea, podría ser, pero como bueno, no podría ser, sino que el resultado saldría como de manera muy general, Exacto, con ¿no? las características que comparte la población. Exacto, ¿no? Eso que tú acabas de mencionar es una de las piedras angulares de los estudios ecológicos, ¿no? O sea, que pueden derivar en conclusiones interesantes, pero que al final no se pueden trasladar a acciones o a conclusiones a nivel individual, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, es algo muy simplificado, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, pero si yo hago una medición, por ejemplo, de la delegación en la que yo crecí, en la Gustavo Madero, y yo determino que los habitantes de la Gustavo Madero tienen mayor riesgo a desarrollar diabetes, ¿no? Comparado con el resto de las delegaciones. ¿Ustedes consideran que estas conclusiones se pueden trasladar a una conclusión clínica, a una conclusión de manera individual? ¿Tú mismo, Hugo? No. ¿Y por qué crees? Pues porque, pues yo les dije, ¿no? Porque cada persona tiene como características diferentes y no.
Bueno, sí, eso. Pues justamente, ¿no? Eso tiene un nombre, vamos a verlo más adelante, pero finalmente, o sea, yo puedo vivir en la delegación Gustavo Madero y pues puedo finalmente tratarme bien como persona que viva con diabetes, ¿no? O que tenga un estilo de vida no sedentaria y que al final, pues no necesariamente vaya a desarrollar diabetes, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que estos estudios pueden evaluar correlación, ¿no? O sea, vamos a ver el concepto de correlación y cómo esto no necesariamente implica una causalidad. O sea, los estudios de tipo ecológicos buscan evaluar correlaciones entre una exposición y desenlace a nivel poblacional, ¿ok? Esto es lo más importante que quiero que se acuerden de los estudios de tipo ecológicos. Estos estudios, a grosso modo, buscan evaluar eh, asociaciones entre una variable un determinante que nos pueda afectar a todos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en el área, bueno, me imagino que la mayoría de nosotros vivimos dentro del área metropolitana, ¿no? Y yo decidiera hacer un estudio que asocie la contaminación dentro del área metropolitana con la prevalencia de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces yo podría asociar que los habitantes que se exponen a mayores concentraciones de partículas de nitrógeno tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, esto pues solamente se basa en frecuencias de enfermedades a nivel poblacional. Es decir, pues yo tendría que contabilizar pues cuánto es la frecuencia, cuánto es la prevalencia de la enfermedad dentro de mi periodo de estudio, por agrupación territorial, etcétera, ¿no? Y esto pues suele llevar una identificación dentro de agrupaciones territoriales ya especificadas, ¿no? O sea, comparar el área metropolitana con el resto de la República, ¿no? O qué tal si yo pudiera evaluar la asociación que hay entre delegaciones, ¿no? ¿Qué tal si cada delegación tiene una diferente concentración de óxido de nitrógeno, ¿no? Y esto pues puedo combinarlo con una serie de tiempo, ¿no? O sea, voy a evaluar la asociación en este momento, pero ¿qué tal si el riesgo es o la asociación es mayor comparado con hace 10 años o con hace 20 años, ¿no? Entonces, pues esto a veces implica un juego entre agrupación territorial y tiempo de estudio, ¿ok? Les presento este estudio clásico de la epidemiología en el cual pues se evaluó la venta de cigarros per cápita, o sea, cuántos cigarrillos se venden por persona dentro de una agrupación y la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria estandarizado por 100.000 habitantes. Y aquí pues se puede ver una clara correlación, ¿no? Entre mayor venta de cigarros, pues mayor mortalidad por enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, me gustaría que a grosso modo me dijera una conclusión. Vamos a preguntarle a esta Leti. ¿Tú qué concluirías de este estudio? ¿Y tú cómo lo podrías trasladar a una acción, o sea, en términos de salud pública? Bueno, si lo estoy como interpretando bien, el resultado del estudio es como la, eh, la venta de cigarros que tuvo por cada persona durante el periodo de 1960. Pero tengo una duda. Adelante. Los números que están de 100, 200, 300, 400, es la cantidad de cigarros que las personas consumieron durante ese periodo de tiempo, pongámoslo en un año, ¿no? Pues esto sería del eje de las X, ¿no? O sea, aquí Ajá. tendríamos como, vamos a pensar, 20, aquí un 40. O sea, finalmente te habla de que pues hay mayor venta de cigarros por cabeza de municipio, ¿no? Pensemos que cada puntito es un municipio o un estado, eso es invariable ahorita. Pero pues hacia acá pues te indica mayor venta de cigarros, ¿no? Ajá.
Y para acá pues te indica mayor gente que se muere por enfermedad coronaria. Por enfermedad, ok. Entonces, bueno, no sé si se ha valido, o sea, porque que habíamos comentado de que precisamente para evitar el consumo de cigarro en las personas se puso un impuesto. Exacto, ¿no? Entonces, pues eso sería como una medida de salud pública para que las personas dejen de comprar o de consumir los cigarros. Exacto, ¿no? Pues aquí lo que te está diciendo la gráfica, muy bien, Leti, es que pues a mayor número de cigarros que se venden, pues pareciera que hay mayor número de muertes por enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, pues una conclusión que pudiera ser lógica es, pues ya no vendas tantos cigarros o limita la venta de cigarros en tu población. O sea, trata de poner impuestos, prohibir el consumo de cigarros, o sea, todo para que ya no hagas que la gente siga consumiendo cigarros en un municipio, ¿no? Entonces, esto finalmente está derivándose de esta correlación. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja? Gracias, Leti, por la observación. ¿Cuál es la principal ventaja de este tipo de estudios? Que pues parten de información que pues ya está disponible. O sea, estos datos pues vienen de la recolección de pues de alguna empresa o de pues los censos que hace el INEGI, ¿no? O de censos que ya están estandarizados, y esto pues igual ya está dado por registros de defunción que pues ya se recopilan cada año, etcétera, ¿no? O sea, pero finalmente la gran ventaja es que la información ya está disponible, ya sea por el gobierno o por dentro del hospital, epidemiología que hace un seguimiento año con año de fenómenos en específico, algunas aseguradoras pues que les interesa medir el pues, número de eventos que hay de algo específico, por ejemplo, los números de choques que hay en cada mes, estudios de mercado, censos, vigilancia. O sea, finalmente la información ya está disponible. Lo cual los hace estudios rápidos y baratos de hacer. O sea, si ustedes quisieran hacer en este momento un estudio ecológico, pues solamente sería cuestión de que ustedes junten la información. Y esto les va a permitir generar muchas hipótesis, ¿no? O sea, como bien lo dijo Leti, pues yo veo que pues el número de cigarros pues se asocia a mayor número de muertes cardiovasculares, ¿no? Entonces, pues una de mis hipótesis sería que probablemente tengo que limitar la venta de cigarros para que se disminuya este efecto, ¿no? Ahora, ¿cuál será la principal desventaja de este tipo de estudios? Pues que no podemos asociar la exposición con la enfermedad en individuos en particular, que es justamente lo que comentó este Hugo. Esto que comentó Hugo y que pareciera algo de lógica o de factor común o muy, muy obvio, pues es algo que a veces se pierde al momento de realizar este tipo de estudios. Es muy difícil controlar por muchos confusores que se dan principalmente a manera individual. Es decir, pues qué tal si dentro de una población, o sea, dentro de la Gustavo Madero, pues qué tal si en ese municipio específico, pues la mayoría de la población pues consume más alimentos calóricos, tienen menor disponibilidad de ejercicio, o sea, muchos otros confusores que al final se vuelven infinitos. Y esto pues nos lleva a la famosísima falacia ecológica. La falacia ecológica ya lo comentó este Hugo y creo que dio perfectamente al clavo. Yo no puedo hacer inferencias o conclusiones a nivel individual partiendo de exposiciones a partir de un nivel poblacional. O sea, si yo veo que hay una asociación de que, por ejemplo, la contaminación está asociada a una mayor prevalencia de diabetes en un municipio en específico, pues una falsa conclusión sería que el hecho de vivir en la Gustavo Madero, pues me va a evitar el riesgo de tener diabetes, ¿no? Entonces, pues todos los pobladores tienen que alejarse de la Gustavo Madero, ¿no? O sea, eso es una falacia, o sea, algo que yo concluyo erróneamente a partir de una observación que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, el término de falacia lo vamos a ver mucho en investigación,
al igual que el término de sesgo, pero finalmente las falacias son conclusiones erróneas de una medición que yo estoy realizando, ¿ok? Em, es curioso, vamos a ver más ejemplos más adelante, pero la falacia ecológica pues, tiene ejemplos muy particulares como los que vamos a ver ahorita en unas láminas. Les presento un estudio muy bonito que leí hace rato que se publicó en esta revista Scientific Reports, en el cual evalúa la incidencia y prevalencia de EBC isquémico relacionado con desastres naturales. Es decir, que pues la ocurrencia de desastres por la naturaleza, llámese temblores, sismos, maremotos, etcétera, están asociados con enfermedades como el EBC isquémico, ¿no? Y lo que vemos es que estos autores encontraron una correlación positiva, o más bien una asociación entre mayor número de desastres con cantidad de eventos isquémicos presentes en ciertos países. Ahora, este es un estudio ecológico porque la unidad de medición aquí es cada país, ¿no? Aquí está México, aquí está Estados Unidos, Canadá, Brasil, etcétera. Y cada uno de estos, pues el autor o los autores midieron pues dos cosas. Cada cuánto aparece un desastre natural y o la prevalencia de enfermedad de EBC, ¿no? Entonces ellos vieron pues que en ciertos países se conglomera el fenómeno de estudio, ¿no? Entonces estos tipo de estudios pueden soportar evidencias principalmente enfocadas a políticas de salud y a generar hipótesis a manera individual. Pero pues también tenemos estudios como este. Les presento uno de los estudios más famosos para representar la falacia ecológica. Este es un estudio publicado en el New England que hace una correlación entre el consumo de chocolate per cápita y el número de premios Nobel por 10,000 millones de habitantes. Y pues a grosso modo se ve una clara correlación positiva. Si yo hago una línea de este tipo, pues puedo yo ver que los países que consumen más chocolate por cápita, pues van a tener mayor número de premios Nobel en sus registros. Por ejemplo, Suiza, que es uno de los productores más grandes de chocolate a nivel mundial, pues tiene una gran cantidad de premios Nobel, al igual que Alemania, el Reino Unido, Noruega, Suecia. Y así podemos nosotros falsamente concluir que el chocolate está asociado a que los pobladores tengan mayor chance o mayor probabilidad de tener Nobeles, ¿no? Lo cual pues se podría traducir en una política errónea, una falacia ecológica. Pues entonces hay que decirle a todo mundo que consuma chocolate para entonces tener premios Nobel, ¿no? Y esto deriva en la siguiente y famosa expresión. Que exista una correlación no implica que exista causalidad, ¿ok? Para esto, pues me gustaría que se encontrará por ahí esta Daniela, creo que ella fue la que... se encontrará por ahí Daniela Zaragoza. Sí, aquí estoy. Súper. ¿Tú qué entiendes por causalidad? ¿O tú qué entiendes por el concepto de que algo es causal? Mm, es como que más un efecto, no sé, como causa y efecto se puede decir. Bueno, no sé, como que tienen la relación entre eso, los eventos. Exacto, ¿no? O sea, algo muy simple, ¿no? Si yo estudio la lluvia, pues entonces esta deriva de que hay nubes en el cielo, ¿no? O sea, las nubes en el cielo van a causar lluvia, ¿no? Ahora, vamos a pensarlo en el caso de enfermedad, el tabaquismo, ¿no? O sea, el tabaquismo, pues, es un causante directo de cáncer de pulmón y muchos otros, ¿no?
Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una asociación, una correlación como esta, ¿no? O sea, entre el chocolate y el premio Nobel. ¿Tú consideras que eso es causalidad? ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Si tú, por ejemplo, ves esta gráfica, ¿no? Entre el chocolate y el número de premios Nobel, ¿tú consideras que esto es causalidad, el fenómeno a estudiar? Creo que sí. ¿Alguien tiene una opinión diferente? A ver, vamos a Katia. Gracias por participar, Dani. Te puse la participación de todos modos. Katy, adelante. Sí, yo creo que no tiene, bueno, no sería causalidad, ¿no? Justo como lo menciona ahí, lo que usted nos está recalcando, es una correlación y a lo mejor podríamos verlo como una coincidencia, más no creo que sea como la causa, ¿no? Exacto, ¿no? Solamente son como, pues, cosas que pasan, pero no es la causa. Exacto, ¿no? O sea, esto que ponemos en esta frasecita es muy importante recalcarlo en la mayoría de los estudios observacionales que hacemos, ¿no? O sea, que yo encuentre una correlación entre un fenómeno no significa que ese fenómeno que estoy estudiando haya causado la enfermedad o el desenlace que yo estoy observando, ¿no? Si no, pues aquí estaríamos pensando que los chocolates hacen que la gente gane premios Nobel, ¿no? Y pues creo que por lógica sabemos que no. Entonces, hay muchos ejemplos. Si se ponen a googlear correlación no implica causalidad, van a encontrar muchos efectos, fenómenos curiosos. Pero pues yo les quise traer creo que es muy representativo de que la correlación no implica causalidad. Am, pues ustedes creen que el gatito pues haya hecho que la lámina se haya doblado. Tú misma, Katia, respóndeme. No, yo creo que no. Pues no, finalmente pues la lámina se dobló porque probablemente pues llovió mucho el día anterior, porque un carro golpeó el muro que está o la barra que está aquí sosteniéndolo, ¿no? O pues otras causas que finalmente no los estamos viendo en este momento, pero pues el gatito, como bien dijo esta Katia, y creo que va a ser como la palabra clave, casualmente pues decidió pues pararse ahí en ese momento, ¿no? Entonces, si yo como investigador mido al gatito y la lámina doblada como mi variable dependiente, pues yo falsamente puedo concluir que los gatitos causan que las láminas se doblen, ¿no? Entonces yo tendría una falacia ecológica sería que pues entonces los gatitos causan eh, eh, causan que las láminas se doblen y por ende tendría que prohibir que los gatos anden en las calles, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, de esta frase, que la correlación no implica causalidad. Es creo que algo que muy probablemente van a tener que preguntarse siempre que estudien este tipo de casos, ¿no? O este tipo de estudios. Bueno, vamos a ver el segundo tipo de estudios descriptivos. Acuérdense, nosotros ya vimos los estudios a nivel poblacional, vamos a ver los estudios a nivel individual, vamos a empezar con el reporte de caso y la serie de casos y vamos a abordar después los estudios de tipo transversal o de prevalencia. Entonces, los reportes de casos, pues a grosso modo son esos, ¿no? O sea, son artículos o observaciones concretas en individuos en específico, ¿no? Les presento el primer reporte de caso de coronavirus en un paciente de Estados Unidos que se publicó en el New England. Fue un artículo que pues llamó mucho la atención en su momento porque a principios del año 2020 pues no se conocía nada de COVID-19. Entonces pues se decidió reportar el caso del primer paciente que fue diagnosticado con COVID. Como pueden ver, pues un reporte de casos logró publicarse en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. Ya después, cuando se empezó a saber más de este tipo de casos, pues empezaron a reportar, pues poco a poco, pues una serie de pacientes que compartían características en similar.
Es decir, este paciente pues, fue diagnosticado con COVID cuando llegó a Estados Unidos y se describieron sus características de ese paciente. Y este estudio pues reportó 5 casos que tenían coronavirus y que llegaron a Europa en enero del 2020. Y lo que hicieron estos autores fue reportar el trayecto clínico y el desenlace clínico que tuvieron a lo largo de su enfermedad. Entonces, estos autores reportaron que al menos en estos pacientes, pues el COVID-19 pues pareciera que ocasiona pues síntomas similares a neumonía, que persiste durante los primeros 10 días, que la carga viral aumentó en tal periodo en específico, pero finalmente fue una descripción muy, muy preliminar de pues lo que actualmente sabemos ya del COVID-19. Entonces, el reporte de casos y la serie de casos pues describen características de uno o más pacientes con características similares. ¿Cuál es la principal ventaja y el por qué pues nos ayudan a tener este tipo de estudios? Pues la primera es que va a reportar enfermedades nuevas, ¿no? Por ejemplo, el caso del COVID, que surgió a principios del año 2020, pero también pueden reportarse enfermedades con variantes raras de enfermedades conocidas, ¿no? Por ejemplo, casos muy, muy en específico, o sea, menos del 1% que desarrollaron pues variantes muy, muy pues raras. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes y que desarrollaron una alergia al medicamento, ¿no? O sea, casos muy, muy en específicos que pues para fines prácticos son raros, ¿ok? Esto generalmente sirve para llamar la atención de expertos y autoridades en el tema. Por ejemplo, cuando se publicaron los primeros casos de COVID-19, lo primero que llamó la atención fue que era una enfermedad que no se había descrito antes de manera aguda y que esto pues orillaba a pensar que se podía derivar en una pandemia de magnitudes inconmensurables, ¿no? El resto es historia, pero pues esto finalmente ayudó a que las autoridades, principalmente la OMS, pues pudiera planificar con tiempo medidas de contingencia. Ahora, pues me gustaría que se encontrara por ahí esta Gaby. ¿A ti qué se te ocurre que pudieran ser desventajas de utilizar reportes de este tipo o reportes de casos, series de casos? ¿Se encontrará por ahí esta Gaby? Si no, Dayana, para que complementes la participación de al principio. ¿Quién me escucha ahí? Sí. Bueno, yo creo que, como lo había comentado, solamente estaríamos estudiando a 2 o más personas, pero pues creo que eso sería si lo vemos como una desventaja, porque no nos permitiría estudiar como tal a una población más grande. Exacto, ¿no? O sea, si yo estudio una variante rara de una enfermedad o una enfermedad emergente, pues yo no podría hacer conclusiones con respecto a factores de riesgo o con respecto a un tratamiento que pueda servir para el resto de los pacientes que se enfermen de esa patología. O sea, finalmente se deriva a una descripción muy, muy general de el trayecto clínico de ese paciente, ¿no? Van a ver que estos casos, a pesar de que son muy, pues, muy, por así decirlo, muy prácticos para los clínicos, para los expertos en salud, pueden llegar a resultar en conclusiones que pues, no necesariamente puedan probar hipótesis, ¿no? O sea, lo que les decía, o sea, que las conclusiones que yo derive puede que sean muy, muy infactibles al momento de generalizar a una población más grande. Entonces, pues finalmente estos casos ayudan a describir características muy particulares de 2, 3, 5 pacientes, pero no del total de la enfermedad.
Entonces vamos a los estudios de tipo transversal, que si se recordarán, estos estudios lo que nos van a permitir hacer es capturar la exposición y la enfermedad al mismo tiempo. Es decir, yo voy a poder evaluar en este preciso instante o en el momento en el que hago mi estudio las dos condiciones, la exposición y la enfermedad, ¿no? Entonces, estos estudios de transversales o de prevalencia, pues básicamente se limitan a un momento en específico en el tiempo. Por lo tanto, no hay un periodo de seguimiento, es decir, yo estoy midiendo mi fenómeno en el hoy y en el ahora, ¿ok? Entonces, yo capturo lo que está pasando en este momento y hasta ahí, ¿ok? Particularmente son útiles para describir variables y su distribución. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estudio el coronavirus y decido hacerlo en una población más grande, ¿no? Ahora, en lugar de hacerlo en 5, 20, 30 casos, lo decido hacer en una población más grande. Por ejemplo, en mi hospital en el que estoy o en el municipio en el que estoy y decido ver seroprevalencia de COVID o de SARS-CoV-2, perdón, en mi agrupación territorial. O sea, es útil para ver cómo se distribuye la enfermedad en mi población de estudio. Y estos generalmente tratan de evaluar muestras representativas que, entre comillas, pues corresponden a un conjunto de mi población que yo decido estudiar. Por ejemplo, ustedes son una muestra representativa de la Facultad de Medicina, ¿no? O sea, porque finalmente ustedes pertenecen a la población de la FACMed, pero pues yo solamente puedo evaluar a 19 de ustedes, ¿no? Entonces, esto representa la gran problemática de este tipo de estudios transversales. ¿En qué punto yo puedo decir que algo es representativo de una población en entero? O sea, ¿qué punto yo puedo decir que mi muestra es representativa de la población? ¿Ok? Pues a grosso modo los estudios transversales son fotografías en el tiempo de un fenómeno a estudiar en la población. Quiero que se queden con esta palabra clave, fotografías. O sea, los estudios transversales van a captar el momento de hoy y ahora del estado de una enfermedad, ¿ok? Entonces, la principal ventaja es que no hay un periodo de espera para que ocurra el desenlace ni individuos perdidos, porque finalmente todo ya ocurrió. O sea, si yo quisiera evaluar en un caso, ¿no? Muy simplista. Si yo deseara evaluar, por ejemplo, la eh, prevalencia de síntomas depresivos en la población de la Facultad de Medicina, pues yo al aplicar una encuesta, pues la enfermedad o la condición de estudio ya ocurrió. Entonces aquí, para fines prácticos, yo no puedo evaluar en qué punto se desarrolló esta enfermedad. O sea, finalmente son rápidos de realizar porque el evento que yo decido estudiar ya ocurrió en el momento en el que yo estoy aplicando mi instrumento de medición. Pueden efectuarse como un primer paso dentro de un diseño de corte o un ensayo clínico aleatorizado y ayudan a determinar prevalencias, ¿ok? En el chat, si me pueden comentar la definición de prevalencia, pues le voy a contabilizar la participación a la persona que lo ponga. Pero, pues finalmente los estudios transversales me van a evaluar prevalencia de una enfermedad a estudiar. Ahora, las principales desventajas es que no tienen una secuencia temporal. O sea que mi evento desenlace y mi evento de exposición ya ocurrieron. Entonces yo no podría establecer una causalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio ecológico? Pues acuérdense que el estudio transversal mide individuos, ¿ok? O sea, si yo decidiera explorar una asociación entre síntomas depresivos y vamos a pensar factores, síntomas depresivos, vamos a dejarlo así, entre síntomas depresivos y yo decidiera explorar que los síntomas depresivos probablemente son más prevalentes en tal vez los consumidores de tabaco, pues probablemente no podría asociar el tabaco con los síntomas depresivos. ¿Ok?
¿Qué tal si es al revés? O sea, que la depresión me causó que yo fumara. Mientras que los estudios ecológicos, acuérdense que las medidas de medición son a nivel agrupacional o territorial. A ver, vamos a ver quién puso la definición de prevalencia. Todos creo que están poniendo una definición bastante acertada. Hugo puso proporción de individuos de un grupo a una población que presenta una característica o evento determinado. Ok, aquí ya mencionaste la palabra clave de proporción. Una medida del número total de personas en un grupo específico que tienen o tuvieron cierta enfermedad, afección o factor de riesgo. Podría ser considerada, pero pues también es la definición, o podría entrar en la definición de incidencia. El número total de casos existentes en un evento, pues esto es el numerador. En el campo de la medicina, una medida del número total de personas en un grupo específico que tienen o tuvieron cierta enfermedad, afección o factor de riesgo en un momento específico o durante un periodo determinado. ¿Ok? Esta es una definición un poco más acertada. Entonces vamos a contabilizarle la participación a Hugo y a Belén. Bueno, entonces finalmente los estudios transversales me van a permitir evaluar cuánto es el número de pacientes con una condición, o sea, una enfermedad, entre el número total de pacientes que yo estoy evaluando, el número total de personas que yo estoy evaluando. O sea, si yo quisiera hacer una estimación de, vamos a pensar, de diabetes, ¿no? En mi clínica, pues yo tendría que capturar a todos los pacientes de la clínica y evaluar, pues, cuántos de ellos tienen diabetes, ¿no? O sea, si yo quisiera evaluar la prevalencia en mi clínica. Entonces aquí acuérdense, la prevalencia finalmente es una proporción, ¿no? Un número de eventos entre el total de personas que están susceptibles a ese evento. Estos estudios pues tienen la desventaja también que son imprácticos para el estudio de enfermedades raras porque finalmente estamos a expensas de que el numerador, o sea, la enfermedad, pues esté presente en nuestra población de estudio. ¿Qué tal si la enfermedad es muy rara? Por ejemplo, la enfermedad de lupus es una enfermedad que se puede considerar rara para términos poblacionales, pero ¿qué tal si yo hago el mismo estudio transversal en una clínica de tercer nivel? Pues va a parecer que entonces el lupus es una enfermedad frecuente, ¿no? Porque yo lo estoy evaluando en una clínica de tercer nivel. Entonces está a expensas de que la enfermedad se distribuya de una manera homogénea en la población que yo quiero estudiarlo, ¿no? O sea, si la enfermedad es rara, pues yo la voy a poder estudiar con una cierta dificultad en una población general. Pero si la enfermedad rara yo la estudio en una clínica de tercer nivel o en un centro de agrupación, yo puedo hacer la falsa inferencia de que la enfermedad se comporta de manera muy frecuente comparado con la población general. Entonces, la principal desventaja es que la enfermedad tiende que presentarse de manera homogénea en la población de estudio. No informan sobre las causas, o sea, no pueden establecer la causalidad y la historia natural de la enfermedad o pronóstico. O sea, básicamente estamos hablando de que no hay una causalidad entre los eventos que yo quiero estudiar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del caso de la depresión y el tabaquismo. No se pueden estimar incidencias y pues generalmente tienden a sesgos de la medición. Ah, Vamos a ver más adelante la definición formal de sesgo, pero quiero que se queden ahorita con que los sesgos representan, representan áreas de oportunidad para mejorar en una medición, ¿ok? O sea, un sesgo es una medición que yo puedo capturar de manera incompleta, vamos a ponerlo. O sea, una medición incompleta del fenómeno a estudiar se puede trasladar a un sesgo. Entonces, si yo hago un estudio en un centro de tercer nivel, pues ahí yo tengo un sesgo. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la prevalencia del lupus, el sesgo estaría dado por
el grupo de personas que yo estoy evaluando, ¿no? O sea, como es un centro de tercer nivel, de alta especialidad, y yo estoy diciendo que el lupus es una enfermedad frecuente en ese centro, un sesgo podría ser que probablemente, como es un centro de tercer nivel, pues yo tengo una agrupación concreta de pacientes con lupus ahí, ¿ok? Entonces les presento pues un estudio de tipo transversal donde pues los colaboradores del Instituto de Salud Pública realizaron una estimación de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en el periodo de agosto a noviembre del 2020. A pesar de que hicieron un estudio en un periodo de agosto a noviembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, de 4 meses, o sea, se considera que es una foto. O sea, porque es un momento actual de la enfermedad, porque yo estoy capturando cómo se comportó la enfermedad en este momento en específico en el tiempo, ¿ok? O sea, yo veo cuál es la seroprevalencia de SARS-CoV-2 en México en este periodo en específico. Y veo que al momento en que se hizo este estudio, la seroprevalencia fue del 24.9%. O sea, un cuarta parte de la población más o menos tenía ya SARS-CoV-2 en medido en anticuerpos. Esto se traduce en que probablemente ya les dio de manera directa o indirecta el SARS-CoV-2 en algún punto, ¿no? Y aquí pueden ver que existen regiones donde pues la prevalencia fue más alta que en otras. Entonces, estos estudios van cambiando, esto al momento de que se hizo, puede que la prevalencia o la cero prevalencia de SARS-CoV-2 ya sea diferente con respecto a este periodo de estudio, por lo cual representa solamente una fotografía en un periodo en específico, ¿ok? Entonces vamos a los estudios de casos y controles. Estos estudios ya entran en el territorio de los estudios analíticos. Si se acuerdan, vamos a descartar aquí. Si se acuerdan, cuando vimos este bonito esquema de el Grimes y colaboradores, vimos que los estudios de analíticos ya tienen un grupo de comparación. O sea, si se dan cuenta, los estudios descriptivos no tienen per se un grupo comparación o un grupo con el cual yo estoy comparando mi exposición que yo estoy designando. Es decir, estos estudios ya voy a poder comparar con un grupo de sujetos que no tienen mi evento a estudiar. Entonces, dentro de los estudios analíticos se encuentran los estudios de casos y controles y los estudios de corte. Entonces, vamos a ver primero los casos y controles. Entonces, los estudios de casos y controles, pues finalmente son estudios observacionales en el que la selección de los sujetos se realiza a partir del desenlace de interés. O sea, yo parto de que todos mis casos ya desarrollaron la enfermedad, ¿ok? Yo parto de que en este momento yo ya tengo a la gente que se enfermó, ¿no? Y entonces yo voy a hacer una evaluación de estos individuos que son casos y los voy a comparar con casos controles que no van a tener la enfermedad estudiada. O sea, si mi caso, en este caso ilustrativo, son pacientes que ya desarrollaron la enfermedad, pues los controles van a ser sujetos que no desarrollaron la enfermedad. O sea, vamos a pensar que yo quiero hacer un estudio de casos y controles de cáncer y tabaquismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir a la gente que ya desarrolló la enfermedad, en este caso el cáncer. Y yo lo voy a juntar con casos controles que no van a tener cáncer. Entonces, estos estudios evalúan la relación de la enfermedad o exposiciones pasadas con eventos que ya pasaron, ¿ok? Entonces, yo parto de que los pacientes que ya desarrollaron cáncer y que están juntados con controles que no tienen cáncer, yo voy a evaluar cuál fue la exposición o el evento o la variable de riesgo de interés que yo estoy hipotetizando que causó el cáncer. Entonces parten del efecto y buscan la exposición, es decir, que parten del efecto a la causa. O sea, parto de que la gente ya tuvo
el evento, ya tuvo el cáncer y yo voy a buscar la causa de este cáncer. Entonces, este es el esquema más representativo de los estudios, casos y controles. Este esquema nos dice, yo tengo en el presente, yo tengo mi definición de casos. Estos son mis casos. Gente que, vamos a pensar, tiene cáncer de pulmón. Y los controles va a ser gente que no tiene cáncer de pulmón. O sea, es gente sin esta enfermedad a estudiar. Y yo voy a preguntarles, o yo voy a medir más bien a estos dos grupos de pacientes, ¿cuál fue la exposición que yo hipotetizo que puede estar asociada a este desenlace? Vamos a pensar en otro ejemplo que no sea tabaquismo, en la diabetes, ¿no? O sea, yo quiero ver si la diabetes se asocia a cáncer de pulmón en estos dos grupos. Entonces, yo voy a evaluar si en el pasado desarrollaron diabetes y en el caso de que no desarrollaran diabetes, pues yo voy a decir que entonces no tuvieron esa exposición. Y esto yo lo voy a hacer en el caso también de los controles, ¿no? O sea, yo en los controles voy a ver cuántos de estos tuvieron diabetes y cuántos de estos no tuvieron diabetes, ¿ok? Y yo hipotetizo que la diabetes puede ser la causante de mi evento a estudiar. Ahora, pregunta para, vamos a ver quién falta por participar. Se encontrará por ahí esta Irene. Irene Juárez. Y no te preocupes, Irene. Se encontrará por ahí Alexis Pérez. Hola, entiendo. Súper. Pregunta. Si tú ya tienes pacientes que desarrollaron cáncer de pulmón y pacientes que no tienen cáncer de pulmón, tú aquí, si tú hipotetizas que la diabetes pudiera ser una variable asociada al cáncer de pulmón, ¿tú qué esperarías que fuera, si tú quisieras evaluar a la diabetes como un factor de riesgo, ¿tú dónde esperarías que fuera más frecuente la diabetes? ¿En el grupo de los casos o en el grupo de los controles? Sería en el grupo de los casos. Exacto, ¿no? Pero finalmente, ¿tú esperarías que la diabetes se desarrolle en ambos? Sí, porque bueno, se tendría que valorar el riesgo de exposición también. Exacto, Bueno, el riesgo. exacto, ¿no? O sea, si la diabetes fuera un factor asociado a cáncer de pulmón, y yo pienso que así es, entonces yo voy a ver que probablemente en el grupo de los casos la diabetes es más frecuente comparado con el grupo control, ¿no? O sea, probablemente aquí tenga pocos pacientes que desarrollaron diabetes, pero finalmente tengo pacientes que sí desarrollaron diabetes, mientras que en el grupo de los casos probablemente la diabetes fue más frecuente comparado con el grupo control. Entonces, gracias por la participación, Alexis. Entonces, yo parto en que para hacer un estudio de casos y controles tengo que tener una buena selección de ambos grupos, o sea, de tanto los casos como los controles. Es decir, que yo tenga criterios muy delimitados para seleccionar a estos dos grupos. Y sobre todo, que yo tenga bien claro cómo voy a medir la variable de exposición, porque esto se presta a algo que vamos a ver más adelante, que es el sesgo de memoria, en el cual probablemente por desarrollar una enfermedad yo recuerde o yo como individuo que tenga cáncer de pulmón me ponga a cuestionarme. Ah, pues es que probablemente fue porque consumía muchos azúcares, ¿no? Entonces, al momento de hacer mi medición, probablemente yo me encuentre que los sujetos con la definición de caso probablemente recuerden mucho más cosas que los controles.
Entonces, es importante que yo tenga una forma adecuada de evaluar mi variable de exposición o que yo estoy hipotetizando que está asociada a mi desenlace. Y sobre todo, controlar por confusores. Vamos a ver más adelante en la clase de mediciones que los confusores pues son variables que pueden alterar mi asociación. O sea, variables que probablemente puedan estar sesgando, más bien confundiendo mi medición a explorar. Entonces, estos estudios son buenos para confirmar, más bien los casos, perdón, tienen que tener una buena definición y sobre todo tienen que tener un proceso diagnóstico riguroso. Es decir, que yo estoy certeramente al 100% seguro de que los casos tengan mi enfermedad a estudiar y por ende tienen que tener criterios explícitos, es decir, que cumplan con ciertas condiciones en puntual para que yo lo pueda considerar como caso, ¿no? Mientras que los controles yo los puedo agarrar de una base poblacional o representativa de los casos, ¿no? Esto vamos a ver que esto se traslada a que los controles tienen que ser sujetos que se asemejen lo más que puede a los casos, ¿ok? O sea, que lo único que sea diferente sea que unos tengan cáncer y otros no tengan cáncer, pero que las características que tengan sean casi las mismas, ¿no? Y esto yo lo puedo parear como yo quiera. O sea, si yo tengo un caso, yo necesito forzosamente tener a un control con el cual yo voy a comparar. Pero según algunos autores se recomienda que el pareo sea de 1 a 4. Es decir, que por cada caso yo puedo llegar a tener hasta 4 controles. Yo puedo agarrar los controles de una base poblacional, del mismo contexto hospitalario, inclusive a pacientes que convivan con los casos, a los familiares es una técnica también aceptada, o puedo reclutarlos por otros medios, por invitación telefónica, por exposición o por relación vecinal. O sea, que el caso que estoy evaluando, pues quiero igual invitar a los vecinos que están alrededor, etc. O sea, a veces el problema que tenemos con este tipo de estudios es encontrar a los benditos controles. Es algo que a veces suele limitar la realización de este tipo de estudios. El número de controles por caso puede mejorar la habilidad de detección de cambios en el riesgo. O sea, que si yo tengo más controles que casos, yo puedo aumentar algo que se llama poder estadístico. Es decir, que yo pueda evaluar el riesgo verdadero que tiene mi exposición. El pareamiento, pues se sugiere que sea una característica que se relacione tanto con la exposición, con la enfermedad. Esto disminuye la confusión y sobre todo vigilar el sobrepareamiento. Es decir, que pues en algún punto yo tengo que detener el pareamiento a algo razonable. Es decir, pues qué más daría que yo desearía que el pareamiento sea, por ejemplo, de 10 a 1, pero finalmente esto hace que en algunos contextos sea imposible, ¿no? O sea, ¿qué tal si la enfermedad es muy rara, pero yo decido parear a un paciente con una enfermedad rara con 10 pacientes sin la enfermedad rara? Pues se vuelve un estudio pues metodológicamente complejo, lo cual pues hace que este tipo de estudios pues yo tenga que delimitar el pareamiento a criterios muy específicos. Y pasa esto que yo les decía, que el sesgo de memoria es que los casos tienden a acordarse más de la exposición que los controles, ¿no? Entonces, pues esto es algo inherente de los estudios casos y controles. Eh, pues las ventajas es que son igual estudios eficientes y económicos, son útiles para enfermedades con periodos de latencia prolongados o con definiciones de enfermedades raras. ¿A qué me refiero con periodos de latencia prolongados? O sea, que la enfermedad se desarrolle en un tiempo muy, muy largo. O sea, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad que solamente se presenta pues en edades avanzadas y hace que pues evaluar incidencia de Alzheimer se vuelva pues muy complicado. Pueden evaluar varios factores etiológicos para una enfermedad, es decir, pues yo puedo hipotetizar que la diabetes es un factor de riesgo o un factor asociado, pero pues de paso yo quiero explorar el tabaquismo,
el uso de, por ejemplo, bebidas azucaradas o el consumo de bebidas azucaradas, que el consumo de asbestos, etc., ¿no? O sea, finalmente yo puedo evaluar muchos factores asociados a una enfermedad dentro de mi estudio de casos y controles. La principal desventaja es que no voy a poder estimar incidencia. Igual, la misma pregunta para el grupo. El que me ponga la definición de incidencia en el chat, le voy a poner una participación. Y esto finalmente no me permite establecer una temporalidad en muchos casos. Es decir, a pesar de que yo parto del efecto y yo quiero explorar la causa, pues probablemente la temporalidad de los hechos no es muy clara en la mayoría de los estudios de casos y controles. O sea, no puedo saber qué fue primero que otra cosa, ¿no? Es propenso a sesgos de muestreo, de observación y de memoria. O sea, finalmente no son inherentes de errores metodológicos. Entonces les presento un estudio de casos y controles en el cual estos autores exploraron la asociación del uso de benzodiazepinas, como el clonazepam, lorazepam, etc., y el riesgo de Alzheimer. Entonces, estos autores realizaron un estudio en el cual reclutaron a 1.796 pacientes con diagnóstico de Alzheimer y lo parearon con 7.184 sujetos controles, o sea, gente sin Alzheimer, pareados por edad, sexo y tiempo de seguimiento, y evaluaron cuál fue el consumo de benzodiazepinas entre ambos grupos. Y si se dan cuenta, pues aquí en el grupo de los casos, pues hubo gente que usó benzodiazepinas y gente que no usó benzodiazepinas. Y vemos aquí que en el caso de en el grupo de los controles hubo gente que no usó benzodiazepinas y que sí usó benzodiazepinas. O sea, finalmente, en los dos, tanto en los casos y los controles, hubo consumo de benzodiazepinas. Pero si aquí se dan cuenta, el número o el porcentaje de gente que usó benzodiazepinas en el grupo de los casos fue mayor que en el de los controles. Y vemos que esto se derivó en una medida de asociación epidemiológica, que son la razón de Momios. La razón de Momios nos habla de qué tan frecuente o qué tan más frecuente es mi evento con respecto a la gente que está expuesta a mi variable de interés con respecto a la variable que no es de interés, es decir, a la gente que no usa benzodiazepinas. Entonces vamos a ver más adelante pues a qué se refieren las medidas de asociación epidemiológica. Pero quiero que vean que este tipo de estudios permiten evaluar enfermedades pues que en este caso representan periodos de latencia muy largas. O sea que el Alzheimer pues es una enfermedad que se desarrolla en muy largo plazo y por lo tanto pues se presta a este tipo de estudios. Bueno, ¿les parece que lo dejemos hasta aquí y mañana continuamos con estudios de corte y estudios experimentales? Sí, doctor.